Hola, Iván Guerrero por acá. Soy padre de 3 hijos y me parece suficiente. Bueno, Alison me convidó a esta experiencia, a contestar estas preguntas y vamos a ver con qué nos encontramos porque yo no las he visto hasta este momento. Gracias por la invitación, Alison. Espero decir lo mismo cuando cierre el cuestionario. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la paternidad? La sensación de fragilidad tanto de la persona que nacía, mi hija en este caso, que es mi primera experiencia, y la sensación de fragilidad personal, propia. Es muy raro, es una mezcla entre plenitud absoluta, debe ser el momento más satisfactorio que puede tener una persona, pero al mismo tiempo una sensación de vacío y de vértigo, como de decir, ¿y ahora qué hago con este bulto? Eso uno lo comparte, creo, con el neonato, ¿no? En estos casi 9 años de papá, ¿cuál ha sido tu etapa favorita? Yo disfruto mucho cuando me nombran, no es por algo de ego, a todos los papás y a las mamás seguramente les pasará que cuando la guagua dice papá o mamá, uno se siente como importante. Y por supuesto cuando empiezan a hablar y ya uno puede como enseñarles canciones, ponerlos a prueba para que te contesten algo. Esa etapa es muy, muy bonita, que de alguna manera está en contraposición para cuando están aprendiendo a caminar. Esa weá es un infierno. Durante tu época en Caiga Quien Caiga, tu pega fue sacar de quicio a varios políticos y figuras públicas. ¿Algo de eso se te ha devuelto en la paternidad? La verdad que yo soy un papá con muy buen genio en general. Como que me cuesta mucho pelearme con mis hijos. Soy medio papá buena onda. Me cuesta mucho poner límites. Eso trae muchos problemas también. Pero he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero sí, sin duda que me ha devuelto preocupaciones más bien, ¿eh? Cuando uno tiene una hija como yo, de 17 años, la verdad que es como estar al arco y que te estén tirando de 10 lugares al mismo tiempo. Así que sí, sin duda, hacer una nota en Caiga Quien Caiga, entrevistar a quien sea, es muchísimo más fácil que ser padre un día. ¿Tienes una buena colección de vinilos? ¿Alguno que tu hijo haya usado de frisbee? Ahí yo soy implacable. Apenas mis hijos aprendieron a caminar y tuvieron la estatura para llegar al lugar donde está la tornamesa, di instrucciones precisas para que lo sacaran inmediatamente del lugar. O sea, si hay algo que atesoro y que cuido, es ese espacio. Así que no se les vaya a ocurrir meterse ahí. Hablando de papás, tu papá fue árbitro. ¿Quién se comió más puteadas? ¿Él o tú en Caiga Quien Caiga? Sin ninguna duda él. Yo tenía la mala costumbre de acompañar a mi papá al estadio cuando él tenía que arbitrar. Era muy angustiante cuando yo era chico, tenía, no sé, 8 o 10 años, ver cómo a mi padre lo insultaban solo por el hecho de salir a la cancha. Sin lugar a dudas, mi papá se comió muchas más puteadas que yo haciendo Caiga Quien Caiga, aunque me comí más de alguna, pero incomparable con tener un estadio de 40.000 personas pifiándote por solo el hecho de ser quien eres. Cuando llegue ese minuto te odio papá en la pubertad. ¿Tú odiaste a tu papá por mandar a la U a segunda división? ¿Por qué crees que te van a odiar a ti? Bueno, ese momento, te odio papá, en mi caso ya llegó. He pasado por ahí. Como tengo una hija de 17 años y tengo un hijo que tiene 8, que me lo ha dicho un par de veces, pero lo que me pasó a mí con mi viejo es una cosa única, porque aparte, ese partido de la U con Cobresal el año 89, yo estaba en el estadio. Y yo era una persona sigo siendo fanático de la U, pero en ese tiempo era un loco enfermo de la U. Y fue tanta mi ofuscación cuando mi viejo cobró ese penal, que de alguna manera implicaba que la U bajaba a segunda división, que lo puteé como nunca había puteado a alguien, hasta que me di cuenta que ese era mi papá. Me acuerdo que estuvimos como 2 semanas sin hablarnos, pero yo creo que mis hijos me van a odiar por el asunto de los permisos. Yo ahí soy como bien aprensivo, y me van a odiar también cuando ellos tengan que comer lentejas
y se den cuenta que a mí me hacen una comida especial porque no me gustan las lentejas. Es probable que a mí me manden a la mierda. Recomendaciones para futuros papás. Esperaba que no llegara esta pregunta. Traten de ser quienes son, uno. O sea, no hay nada peor y nada que reconozca a un hijo de manera más veloz que el padre impostado. Que el padre que está dando consejos que leyó por ahí, que según la psicóloga o las escuelas modernas de psicología dicen que es lo que se debe hacer. Tengo la impresión que la honestidad con tu hijo y con tu hija es absolutamente clara. Yo creo que hay que tratar de retrasar ciertas cosas también. Si hay algo de lo que me he dado cuenta viendo crecer a mis hijos, es que la infancia hoy día es cada vez más corta. Tienen acceso más rápido a un montón de cosas que antes no tenían. Entonces tengo la impresión que sin ser una persona que les cague la vida, impidiéndole un montón de cosas, por ejemplo, que sus compañeros y compañeras ya hacen, lo que puede ser muy como traumático en la sala de clase, en el recreo, etc. Hay que tratar de alargar la infancia, porque es una etapa muy bonita, muy formativa, y donde las personas fijan su identidad. Bueno, Iván Guerrero por acá, eso fue, muchas gracias por el cuestionario. Es divertido, pero uno cuando se revisa y contesta este tipo de preguntas me da la impresión que se pone nota también en su paternidad. Y creo que pasé la prueba. ¿O quedé para marzo?